Hola, ¿qué tal, iglesia? Es un gusto tenerte conectado con nosotros. A continuación, te dejamos con un mensaje que será edificación para tu vida. El domingo pasado nuestro pastor se predicó un mensajón llamado El mejor líder de la historia, y lo puedes encontrar en el canal de YouTube en Iglesia Love Revolution. Ahí puedes ver todos los mensajes. Esta mañana nuestro pastor Carlitos también se predicó un mensajón, Juego de Tronos. Ahí también lo vas a poder encontrar. Y quiero pedirte un favor. Vamos a ponernos ahí de pie si te sientes cómodo. Vamos a leer un pasaje entendiendo y respetando la palabra de Dios, en la cual entendemos que hay un peso sobre ella, pero también que hay poder sobre ella. Y este pasaje está en Isaías 55, versículo 8 al 9, y dice: No pienso como tú piensas, tu forma de trabajar no es la forma en que yo trabajo, porque el cielo se eleva muy por encima de la tierra, así que mi forma de trabajar supera la forma en que trabajas, y mi forma de pensar va más allá de lo que piensas. Papá Dios, gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder compartir tu palabra, de aprender de tu palabra, pero también de poner en práctica tu palabra, Señor. Yo te pido que los próximos minutos seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control absoluto, que tú te muevas de la forma en que te quieras mover. Y yo hoy te digo, Dios, que me hagas a un lado, Señor, porque quien está delante mío eres tú como poderoso gigante, Señor. Tú eres el protagonista, tú eres quien merece gloria y quien merece honra, Señor. Así que hemos orado esto, Señor, creyendo en que lo mejor para nuestras vidas está por venir, en el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén. Y dale un fuerte aplauso a Dios ahí en esta tarde. Puedes tomar tu lugar. Y bueno, quiero empezar introduciendo en algo que quizás hoy, si te das cuenta, hoy es junio 7. Ya estamos próximos a estar exactamente en mitad de año, y lo que es junio y julio se le conoce culturalmente como un reinicio de año o como un volver a empezar. ¿Por qué? Porque quizás muchos de nosotros iniciamos un año lleno de expectativas, con sueños, con metas, con quizás propósitos marcados, y quizás algunos pusieron metas como algunas celebraciones, algunos viajes, algunos negocios. Quizás tú fuiste de los que dijo, este año sí voy a ir al gimnasio, sí voy a estar juicioso. O quizás tú dijiste, no, el 1 de enero voy a empezar a leer la Biblia todos los días porque este año me la leo completa. O quizás tú dijiste, no, tengo paseos, tengo planes de viajar. Y a hoy, junio 7, quizás nada de eso ha ocurrido, o quizás no lo empezaste, o quizás lo dejaste a medias. Pero sabes, muchas personas a hoy no han logrado empezar, o han dejado a medias eso que quizás se propusieron a comienzo de año. Y sabes, muchos planeamos cosas en enero, pero hay una estadística mundial. Y esta estadística mundial dice que menos del 10% de las personas logran el 100% de lo que se propusieron en enero. Y que en el primer trimestre del año ya habrán desistido y olvidado. Es decir, esto no me lo estoy inventando yo, es una estadística real, de que de cuando hacemos los planes en enero, cuando vamos tan solo en el primer trimestre del año, quizás ya hemos abandonado muchos de esos planes en los cuales trazamos a comienzo de año. Y probablemente tú y yo estamos dentro de esa estadística. Probablemente muchos de los que estamos en este lugar estamos debido a que en este momento o en el transcurso del día cancelamos algún plan o pospusimos algo, o alguien nos invitó a la iglesia y estamos aquí en esta tarde. Y es que hoy en día los planes de enero ya tienen resultado. Algunos avanzaron, otros colapsaron y algunos ni siquiera lograron comenzar. Pero en el pensamiento hebreo el tiempo no funciona así, funciona de otra forma. Para los judíos el tiempo era redentor, mas no lineal. Fabi, ¿pero cómo así? Es decir, el calendario hebreo tenía múltiples inicios, es decir,
el año civil, el año religioso, el año del jubileo que ocurre cada 50 años. Y para el tiempo de Dios siempre hay como un reinicio en su pueblo, en el pueblo de Israel, en los judíos. Y sabes, la idea de que Dios puede reinsertar propósito en cualquier punto del camino no es motivación cristiana, es teología hebrea antigua. Es decir, no se trata de que sea tu tiempo, se trata de que es el tiempo de Dios. No se trata de basarnos en nuestro calendario, se trata de que nos basamos en el tiempo de Dios. Pero ¿cómo es esto, Fabi? Lo que ocurre es que la palabra hebrea para tiempo redentor es kairos. Muchos hemos escuchado acerca del tiempo de Dios, que es el tiempo kairos y el tiempo cronos. Es decir, el momento oportuno que Dios elige, distinto del tiempo cronológico ordinario, es decir, distinto al tiempo de nosotros. Pero sabes, iglesia, hoy puede ser tu kairos, hoy puede ser tu momento. Y sabes, y en este momento es donde surge un pero. Y te lo quiero preguntar. ¿Qué pasa cuando Dios interrumpe lo que tú ya tenías planeado? Quizás a causa de un plan que Dios interrumpió en tu vida, tú estás en este lugar y te quiero regalar lo siguiente. Hoy no solo llegaste a una iglesia, llegaste a casa. Hoy no solo llegaste a una iglesia, llegaste a casa. Y es por eso que cuando tú entras o cuando vienes de camino, lo primero que ves cuando estás llegando a este lugar, al lado de nuestro logo, es un letrero grande que dice bienvenido a casa. Y quiero decirte que este es el título de mi mensaje: bienvenido a casa. Estábamos esperando por ti, estábamos esperando que llegaras para abrazarte, para amarte, para decirte que eres importante, no solamente para nosotros, sino para Dios. Y sabes, en ocasiones vemos ese bienvenido a casa y lo vemos como algo normal. Pero eso bienvenido a casa es algo trascendental en la vida de nosotros y en la vida de cada creyente. Porque ese bienvenido a casa que nosotros tenemos allá afuera, que nos identifica como iglesia, no es solo un cliché. Cada persona que viene a este lugar es bienvenida, es bienvenido. Y sabes, tú no tienes que vestir de cierta manera para pertenecer acá. Tú no tienes que hablar de cierta manera para ser parte de esta iglesia. Tú no tienes que dar algo, no tienes que hacer algo. Simplemente tienes que venir como estás porque eres bienvenido a casa, a la casa de Dios. Y sabes, uno de los valores que tenemos como iglesia es un espíritu de bienvenida. Por eso siempre como iglesia, cada voluntario que está en la puerta, que está sirviendo, siempre te va a recibir de la mejor manera. Siempre te va a recibir con los brazos abiertos, porque como iglesia entendemos lo que dice la palabra, que la ley fue resumida en 2 mandamientos. Amar a Dios con toda tu mente, fuerzas y corazón, pero el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, como iglesia amamos a Dios y amamos a las personas. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros primero y por eso siempre queremos darte la mejor bienvenida. Y te regalo esto: bienvenido al lugar donde Dios ya sabía que ibas a llegar. Bienvenido al lugar donde Dios ya sabía que ibas a llegar. Y lo primero que te quiero compartir que está detrás de ese bienvenido a casa es otra cosa que está acompañada, y es: ven tal como eres. Es el primer punto de este mensaje. Y vamos a hablar acerca de Hechos capítulo 9, versículo 1 al 21. Si trajiste tu Biblia, fantástico, vamos a leerla, a rayarla. Si no, en pantalla va a aparecer, pero voy a leer esta historia por ti. Y quiero que seas muy cuidadoso y muy detallista a cada cosa que ocurre en esta historia. Hechos 9 habla acerca de Saulo. Saulo fue conocido como un revolucionario del evangelio en Medio Oriente, de donde salió el evangelio. Y esta historia empieza diciendo así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí.
Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como la canción, si has escuchado la canción, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, eso viene acá de este pasaje. Y sabes, el por qué me persigues es trascendental en esta historia, porque la pregunta de Jesús tiene un peso teológico enorme para un hebreo, y te voy a explicar por qué. Porque Saulo no perseguía a los cristianos, sino al propio Mesías en las actitudes de los seguidores. Es decir, en la teología rabínica, lastimar a los siervos del rey es lastimar al rey mismo. Por eso cuando Jesús se aparece, no le dice: Saulo, ¿por qué los persigues? Dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando se meten contigo, se meten con tu rey, se meten con tu papá, y siempre tu papá va a salir a defenderte. Versículo 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cambio de planes. Es decir, Saulo se dirigía a Damasco a cumplir una misión. Pero cuando Jesús, ¿cuál era la misión? Matar cristianos, perseguir cristianos y traerlos encadenados a hombres y mujeres por igual. Pero una vez Jesús se aparece delante de Saulo, empieza un cambio de planes. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Y escucha esto: permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. ¿Por qué la Biblia enfatiza a veces en cuántos días? Hemos escuchado, y al 3 días duró Jonás dentro del pez. 3 días duró ciego Saulo. Y 3 días bastaron para que Jesús derrotara la misma muerte, rompiera con el pecado, rompiera con toda atadura, porque en 3 días pueden suceder cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Y sabes, esta palabra, o cuando la Biblia menciona los números, no es casualidad. En la antigüedad, quizás cada pergamino era tan costoso, esto lo aprendimos hace poco junto a los pastores, cada pergamino era tan costoso que mencionar algo o una palabra tenía que ser coherente o importante. Porque ¿cuántos vivieron la época donde cada mensaje o cada letra que se enviaba tenía que pagarse? Se cobraba por cada carácter que tú enviabas en el mensaje. Y en estos pergaminos, como eran tan costosos, siempre tenían que colocar las cosas que eran importantes. Por eso se colocan 3 días sin comer ni beber, porque los judíos no iban a escribir algo por escribirlo, sino que tenía que tener un trasfondo espiritual. Y sabes, muchas veces tenemos que ser ciegos en lo natural para empezar a ver en lo sobrenatural. Muchas veces tenemos que ser ciegos en lo natural para empezar a ver en lo sobrenatural. Versículo 10. Ahora bien, había un creyente, o sea, un cristiano, en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a todos los cristianos que se le cruzan en el camino, a todos los creyentes y a todos los cristianos de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, es decir, a ti y a mí, y a reyes como también al pueblo de Israel.
y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Para acá. Es decir, Saulo iba a Damasco a cumplir una misión. Pero Jesús, que la misión era ¿cuál? Matar cristianos, perseguir creyentes, traerlos encadenados. ¿Para qué? Para que los mataran. Y Jesús se aparece. Y hay un cambio de planes. Quizás tú planeaste cosas a comienzo de año, pero quizás en esos planes no habías incluido a Jesús. Y Jesús cambió tus planes y hoy estás un domingo 7 de junio a las 5 de la tarde, bueno, ya son las 6, en este lugar en la iglesia, porque Jesús cambió tu misión. Porque no son tus planes, son los planes de Dios en tu vida. Y sabes, algo que me enseña esta historia y que te quiero compartir es que la próxima vez que ores, ora por Medio Oriente, para que aquellos terroristas que persiguen cristianos se conviertan y causen una revolución en el evangelio de Cristo. Porque Saulo venía de Medio Oriente de perseguir creyentes y ahora fue quien revolucionó, después de que tuvo un encuentro con Jesús, gran parte del Nuevo Testamento, que son las cartas paulinas. Y sabes, la misión de Saulo era perseguir creyentes y su misión cambió a predicarle a los creyentes. La misión de Saulo era perseguir creyentes y su misión cambió a predicarle a los creyentes. Y sabes, es así como Dios lo hace. Es así como Dios cambia tu pasado, como Dios no tiene un historial de las cosas que tú has hecho ni de las cosas que has pensado hacer. Simplemente Dios quiere intervenir en tu vida para cambiar la misión que tú tenías, para ahora Él implantar en ti la misión que Él tiene para ti. ¿Cuál es esa misión? Id por todo el mundo, ¿los escucho? Haciendo discípulos, predicándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra mayor misión, representar a Jesús aquí en la tierra. Pero sabes, oro porque Dios interrumpa tus planes y empecemos a vivir en lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Porque una cosa son nuestros pensamientos, pero la palabra en Jeremías dice, pues mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos se elevan por encima de lo que tú piensas. Y dice la Biblia que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Y el versículo 17 dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es decir, no solamente Dios cambia tu misión, no solamente Dios cambia tu visión, no solamente ahora permite que tú seas empoderado, sino que ahora eres lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios hace. Tú entras por ese lugar que dice bienvenido a casa. Y tú llegas acá, Dios cambia tus planes, empieza a trabajar en ti sobre una nueva vida, sobre una nueva identidad. Y sabes, todo esto con el fin de que seas lleno del Espíritu Santo para estar empoderado, para ir a cumplir la misión que Dios ha depositado sobre ti. Y Saulo se quedó unos días, en el siguiente versículo, Saulo se quedó unos días con los creyentes, o sea, en comunidad, en iglesia, en Damasco, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿Sabes? La próxima vez que alguien te vea, van a quedar asombrados de lo que Dios ha hecho en tu vida. Van a quedar asombrados de ver cómo hablas de Jesús en tu vida. Van a quedar asombrados cómo Dios ha hecho milagros en tu hogar, en tu salud, en tus finanzas y en todas las áreas de tu vida. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Y sabes, oro y le pido al Espíritu Santo
para que todos los que estamos en este lugar salgamos totalmente transformados por el poder del Espíritu Santo, porque hay un evangelio que hay que continuar alcanzando, hay que continuar predicando, porque aún hay más personas que necesitan ser transformadas por el poder de Dios, que hay más personas que necesitan que Jesús salga a su encuentro, que tengan un encuentro cara a cara con Jesús, que su vida haga un antes y un después, porque con Cristo fui juntamente crucificado, pero también resucitado. Y sabes, Pablo iba a realizar una misión, pero Dios interrumpió sus planes. Y mi pregunta es, ¿qué área de tu vida necesita ser intervenida por Dios? ¿Cuál es esa área que hay en tu vida, en tu hogar, que necesita que Dios intervenga, que Jesús sí aparezca, que cambie el rumbo de lo que ha venido ocurriendo? Y sabes, hasta este momento has tomado tus propias decisiones. Has caminado en la forma que tú has querido. Quizás tomado decisiones sin consultar al Señor. Te has equivocado, has fracasado, has ido en dirección contraria. ¿Y qué estás esperando para que Dios intervenga? Porque unas veces es cuando tú estás buscando a Dios y otras veces es cuando es Dios quien te encuentra a ti. Y Saulo le ocurrió eso. Saulo iba a una misión, pero fue Dios, fue Jesús quien se intervino en su camino y cambió su misión. Y sabes, cuando Dios interrumpe tu plan, no está improvisando, está ejecutando el suyo. Que Dios interrumpa nuestros planes es lo mejor que nos puede pasar. Y quizás porque Dios interrumpió los planes de muchos de los que estamos acá, por eso es que estamos en esta iglesia. Por eso decidimos plantarnos. Por eso nuestros matrimonios se restauraron. Por eso fuimos sanos. Porque Dios interrumpió un día nuestra vida. Y bendito sea el día en el que el Señor Jesús interrumpió mis planes, porque no sé qué sería de mí si Jesús no hubiera intervenido. No sé qué sería de mí si Jesús no hubiese intervenido. Y sabes, te lo digo como parte de esta iglesia, no importa cómo hayas llegado hasta este lugar, Dios está al control de toda situación. No importa cómo llegaste, no importa tu pasado, no importa tu historial, simplemente quiero que sepas que eres bienvenido a casa, que Dios te ama y que puedes venir como estás, pero que Dios te ama tanto que no te quiere dejar tal cual estás. Y juntas aquí jamás vamos a juzgar tu pasado, vamos a amarte, vamos a respetarte, pero también vamos a tener que apoyarte en tu caminar con Dios, porque Dios te ama y te acepta como estás, pero jamás quieres que te quedes igual. Siempre Dios va a querer que la mejor versión de nosotros salga a la luz, porque Dios tiene mucho más para nuestras vidas. Y mira esto, planeaste tu año, pero Dios planeó tu vida. Planeaste tu año, pero no sabías que Dios ya había planeado tu vida y que lo que habías planeado, si no estaba conforme a la voluntad de Dios, no iba a suceder. Pero lo bonito de Dios es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que yo quiero hacer parte de la voluntad de Dios y no de mis propios planes, porque mis planes pueden estar equivocados o puedo estar persiguiendo al mismo Señor. Pero cuando es Dios quien interviene, entiendo que Dios planeó mi vida. Lo segundo que te quiero regalar: bienvenido a casa, ven tal como eres, pero Dios te ama tanto como para dejarte como estás. Y vemos en las escrituras que Saulo Pablo de Tarso, ahora en las escrituras empieza a nombrarse como Pablo. Abraham pasa a Abraham, Sarai pasa a Sara, Jacob a Israel, Simón a Pedro. Pero hay algo curioso en esto, y es que en el contexto hebreo, en la mentalidad hebrea, no era una etiqueta que se cambiara, que Dios cambiara el nombre, era una declaración de esencia. Es decir, el nombre describía quién eras, de dónde venías y a veces lo que serías. Cambiar el nombre de alguien no era un gesto simbólico, era una declaración de autoridad sobre su identidad y su destino. Es decir, solo quien tenía autoridad podía cambiarle el nombre a alguien. Y sabes, Jesús, nuestro buen Dios, nuestro papá,
tiene toda la autoridad, no solamente de cambiarnos el nombre, sino de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y dice Romanos que Él hace lo que quiere con quien quiere. Sencillo. Y cuando tú empiezas a leer Romanos, que de hecho te lo recomiendo, habla mucho Pablo acerca de lo que es la ley, la gracia, cómo aplica para los judíos, cómo no aplica para los gentiles, pero también termina diciendo, entonces no tenemos que obedecer la ley. Y Pablo mismo responde, pues claro que sí, porque todo aquel que decide obedecer a Dios termina obedeciendo la ley. Pero esta declaración era una declaración de esencia, y por eso 2 Corintios versículo 5 y 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si bien las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, Pablo está diciendo esto porque su identidad era una, su misión era una, pero ahora el Señor había cambiado todo eso, con el fin de darle un propósito lleno de esperanza y encaminado a Él. Pero hay un problema. El problema es que Dios nos dio una nueva vida y muchos de nosotros seguimos siendo esclavos al pecado o a algo. Porque vemos que no solamente Jesús interviene y cambia la vida de Pablo, sino que más adelante empieza a vivir algo que es como una controversia, como una lucha interna entre él mismo, y está en Romanos 7, 19 al 25. Y Pablo está diciendo, y si mi compañero puede pasar por acá, y Pablo está diciendo, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. ¿Cuántos quieren hacer lo que es bueno, pero no lo hacemos? No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, versículo 25. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Es decir, si tú dices, pero Fabi, yo lucho con esto y el Señor, yo entré algún día por estas puertas de la iglesia, entendí el bienvenido a casa, me recibieron, pero ¿por qué? Si Dios cambió mi identidad, ¿por qué sigo luchando con cosas? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne no. Y dice, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y sabes, el pecado no distorsiona la perspectiva en que Dios te ve, pero sí distorsiona la perspectiva en que tú ves a Dios. Porque el pecado no distorsiona la perspectiva en cómo Dios te ve, pero sí distorsiona la perspectiva en cómo tú ves a Dios. Y sabes, muchos de nosotros quizás con el tiempo nos hemos encontrado en este lugar, atados a la ley de nuestra mente, de nuestra naturaleza pecaminosa, y creemos que no somos los únicos, que quizás hay más personas, pero no nos enfocamos en los demás, trabajamos en lo de nosotros. Y sabes, quizás muchos de nosotros hemos estado atravesando por idolatría. De hecho, Pablo dice que cada quien decide ser esclavo de algo, porque aquel que obedece algo es esclavo de ese algo. Y sigue diciendo, para no decir que ser esclavo de Dios, dice, pero aquel que decide obedecer a Dios y vivir una vida recta. No, decide ser esclavo del Señor también, porque somos esclavos por amor. Pero muchos de nosotros quizás hemos venido siendo esclavos de la idolatría, o quizás de la murmuración, de la envidia, de la mentira, de la ansiedad, de la fornicación, quizás a la pornografía, al adulterio, quizás adictos a alguna droga, alguna quizás a las apuestas, a algo a lo que tú decides obedecer, a eso eres esclavo. Pero bendito nuestro Señor Jesús, que nos permite obedecerle
para ser esclavos ahora de Él por amor. Y sabes, todos somos esclavos a algo. Y el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera en Romanos 6, 16 al 18. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno no puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta, o puede ser esclavo del Señor también. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, las buenas noticias que me encantan del Señor, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y sabes, solamente cuando la luz de Jesús entra en nuestras vidas, entonces todo lo oculto es expuesto a la luz de la verdad. Y cuando es expuesto a la luz de la verdad, la cual la verdad es Jesús, entonces empezamos a entender que Cristo Jesús ya rompió con la idolatría, que Cristo Jesús ya rompió con la envidia, que Cristo Jesús ya rompió con tu ansiedad, que Cristo Jesús ya rompió con la mentira, que Cristo Jesús ya rompió con la murmuración, que Cristo Jesús ya rompió con la fornicación, que Cristo Jesús ya rompió con todo espíritu de pornografía en el nombre de Jesús. Y sabes, Cristo Jesús venció el pecado, rompió todas las leyes para que tú fueras libre, para que no sigas viviendo de la misma forma ni de la misma manera. Cristo Jesús cambió las reglas del juego. Cristo Jesús, nuestro Señor, cambió las reglas del juego. Y lo que tú pensabas que tú eras, ahora te quiero decir, tú eres hijo de Dios. Y en esta casa, si viniste de una forma, te vas de otra en el nombre de Jesús, porque no es en tus fuerzas, es con las del Espíritu Santo. Un aplauso para nuestro actor. Gracias. ¿Sabes? Nuestro Señor nos justificó, nos perdonó, rompió con toda atadura, nos dio una nueva vida, derrotó al pecado, venció la enfermedad, nos dio salvación y cambió las reglas del juego. Si antes no eras digno de acercarte a Dios, quiero que entiendas que hoy Dios te está diciendo: eres bienvenido a casa, no tienes que cambiar nada, solamente acércate a Dios, que cuando te acercas a Dios, entonces te estás exponiendo a la luz, y cuando la luz entra en tu vida, la verdad es expuesta y todo cambia, porque somos transformados no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Cómo? ¿Por dónde? Por medio de la renovación de nuestra mente y del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 3, 24 al 25. Sé que a veces no voy rápidamente, amén, sino voy rápidamente. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y si me pueden acompañar dos personas, dos voluntarios que me puedan acompañar acá para un ejemplo rápido. Listo, José. Uno más. Fabi, pero ¿cómo es eso de la justificación? Te lo voy a explicar de la manera más simple, porque el evangelio no se trata de enredar a las personas, sino de hacerles el camino más fácil para llegar al cielo. Supongamos que yo era la maldad, porque voy a rajar de mí, no voy a rajar de otro. Y supongamos que toda la maldad debía caer sobre Yanka. Toda la maldad del mundo debía recaer sobre Yanka, porque independientemente de la situación que Yanka estaba atravesando, él no merecía lo mejor del cielo. Él era consciente de sus acciones, por lo tanto era consciente de sus consecuencias. Pero un día
Jesús nos justificó y la maldad que debía recaer sobre él, ahora Jesús se atraviesa en la mitad y nos hace justos a los ojos de Dios. Es decir, la maldad debía recaer sobre Yanka, que Yanka nos representa a cada uno de nosotros. Pero cuando se aparece Jesús, se mete en nuestra vida y ahora la maldad no alcanza ya, sino que Jesús la lleva, y no solamente la lleva, sino que nos hace justos a los ojos de Dios. Y Romanos dice que nos ha dado ahora una nueva y maravillosa relación en la cual nos hizo amigos de Dios. Es decir, que antes éramos enemigos de Dios, pero por medio de la reconciliación ahora somos amigos de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Gracias por el ejemplo, amigos. Gracias. La ofrenda al final, por favor. Y Romanos 5:11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y sabes, el pecado dijo hasta aquí y Dios dijo desde aquí. El pecado dijo en tu vida hasta aquí, pero cuando Dios entra en tu vida dice desde aquí, porque no importa tu pasado ni cómo llegaste por esas puertas, ahora eres bienvenido a casa, ahora eres un hijo, ahora eres parte de la familia, ahora eres parte del reino de los cielos, y hay un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de propósito para seguir alcanzando a más personas, no solamente a través de Dios, sino a través tuyo. Y número 3, que es como he titulado este mensaje: bienvenido a casa. Y sabes, si podemos poner la imagen de afuera. Lo dije al comienzo, y es que cuando tú llegas, cuando vienes caminando, lo primero que ves es bienvenido a casa. Y nunca va a ser un cliché, porque no nos importa tú cómo llegas a este lugar, no nos importa tu pasado ni qué hayas hecho. Nos importa que tú llegaste a este lugar. Nos importa que ahora tú eres digno, eres merecedor, que Dios quiere restaurar tu vida, que Dios quiere cambiar tus planes, que Dios no te quiere dejar como estás, porque si como estás pasando una vida chévere, agradable, imagínate donde permitas que Dios entre en tu vida. Va a ser extraordinaria, porque lo maravilloso de Dios no solamente está en lo ordinario, sino en lo extra, porque con lo extra Dios hace lo extraordinario. Y sabes, para este punto quiero hablar acerca de una parábola que todos en la vida hemos escuchado. Y estos días, curioseando acerca en el internet, preguntando, indagando, hablando con amigos, empecé a obtener unos datos curiosos de esta historia. Y está en Lucas 15, versículo 11 al 22. Y habla de la parábola del hijo perdido. Y sabes, todo lo que Jesús enseña en las escrituras tiene un porqué. Y esta historia dice, en el versículo 11, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero, como siervo. Entonces regresó a la casa de su padre. Y mira lo que dice acá, y tenlo súper presente. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar
lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y esta historia habla del primer bienvenido a casa de la historia. Esta historia que muchos hemos leído en muchas ocasiones nos habla y representa nuestro eslogan en la iglesia, de un bienvenido a casa. No importa cómo te fuiste ni cómo regresas, lo importante es que estás en casa. Y cuando estás en casa, el Padre te abraza, no solamente te abraza, te besa, te pone la mejor ropa, te pone un anillo, te pone sandalias y te dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y sabes, en el versículo 20 dice: y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Paréntesis. ¿Por qué el padre salió corriendo a abrazar a su hijo? Y te voy a explicar por qué. Porque todo lo que está en las escrituras tiene un contexto. Y hemos escuchado frases como: si tú coges un texto fuera de contexto, lo vuelves un pretexto. Pero vamos a ir al contexto cultural de esto. Y si me pueden compartir el ejemplo que traje. En la antigüedad, Israel estaba rodeada de Grecia, de Roma, de Egipto y países que celebraban a sus dioses a través de inmoralidades sexuales. Es decir, que Israel estaba rodeada de perversidad. Pero escúchame esto: cuando los jóvenes judíos que eran de familias que tenían dinero pedían la herencia a su padre y iban porque veían el placer a los alrededores y pedían la herencia a su padre les daba la herencia, se iban, y cuando se iban allá cometían todo tipo de perversidad. Pero mira esto: cuando los judíos se enteraban que un hijo iba a volver a casa después de haberse gastado el dinero y la herencia de su familia y haber hecho todo tipo de perversidad, ocurría algo, y es que los judíos desarrollaron una ceremonia, no precisamente para celebrar a los hijos que venían perdidos, a los que se habían ido a casa, sino que desarrollaron una ceremonia para desafirmar a los hijos que volvían. Es decir, esa ceremonia se llamaba el Kesatza, que es que todos los judíos, cuando se enteraban que un hijo volvía a casa, salían a las puertas del templo, de la ciudad, y le estaban esperando con una vasija de barro. Y cuando veían que se acercaba, ellos lo primero que hacían era romper las vasijas. Pero Fabi, ¿qué significa eso? Si tú buscas en Google qué significa esta ceremonia, la ceremonia del Kesatza era si lo dije bien, está bien, y si no, busca en Google también, usted lo puede leer. Mentira. Era un antiguo ritual de rechazo público de la tradición judía en la época de Jesús, y se aplicaba únicamente a jóvenes que abandonaban su comunidad para malgastar su herencia entre extranjeros. ¿Pero en qué consistía? Consistía en que la comunidad preparaba una vasija de barro, y en ocasiones se llenaban estas vasijas con granos quemados y nueces. Se rompía la vasija a los pies del culpable mientras se proclamaba su expulsión definitiva de su pueblo. Y las consecuencias eran que a partir de ese momento la persona quedaba excluida de la herencia, de sus bienes raíces y de toda ayuda familiar o comunitaria. Es decir,
¿por qué el padre salió corriendo con esta vasija? Perdón, salió corriendo antes de que rompieran esta vasija. Porque si él no corría antes de que rompieran esta vasija, su hijo automáticamente para la comunidad, para la ciudad, era una persona descalificada y excluida de la sociedad. Pero el padre hizo algo extraordinario. Y es que el padre corrió. Pero lo curioso, en el contexto cultural, en el contexto hebreo, no se podía correr. Las personas que eran de renombre no podían correr, no debían correr. ¿Por qué? Porque en la cultura del honor mediterráneo del primer siglo, un hombre de posición no corría, porque correr significaba levantar su túnica, exponer sus piernas, llegar agitado y sin dignidad. Era culturalmente deshonroso para un patriarca. Es decir, tu papá, mi papá, Dios, salió corriendo cuando vio a su hijo, porque no iba a permitir que rompieran vasijas a los pies de su hijo y que quedara descalificado y fuera deshonrado. Y no solamente salió corriendo, sino que cuando llegó lo abrazó y gritó: ¡rápido! ¿Ahora entienden por qué el rápido? Porque era una carrera entre lo que iba a ser la vida del hijo y lo que podía no ser la vida del hijo. Y el padre salió corriendo y llegó primero que los judíos. Es decir, Cristo Jesús te vio y salió corriendo, y fue una carrera entre el cielo y el infierno, porque el infierno quería descalificarte, pero Cristo Jesús llegó primero y rompió con toda maldición, rompió con toda atadura, rompió con toda etiqueta que iba a ser designada para tu vida. Por eso el padre no permitió que rompieran una vasija a los pies de su hijo. Y no solamente eso, los patriarcas, si tú ves, David, su esposa, lo regaña porque estaba en el templo danzando desnudo. ¿Por qué? Porque se usaban unas túnicas en las cuales representaban autoridad. Por eso un rey no podía correr, porque eso tipificaba levantar su túnica. Por eso tú ves que cuando construyen el templo en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían una rampa, porque con una escalera podían levantar la túnica y sus pies podían verse. Y eso era indignante para la sociedad. Pero ¿sabes? El rey tomó el lugar del hombre porque el hombre había tomado el lugar de él. Y el abrazo de Dios, escúchame bien, tú puedes venir sintiéndote descalificado, pero cuando Dios te ve, Dios sale corriendo hacia ti antes de que rompan vasijas en tus pies. Una carrera entre el cielo y el infierno. Pero escúchame, antes de que termines tu discurso, Dios dará el primer abrazo. Antes de que tú empieces el discurso: he pecado contra el cielo y la tierra, he pecado contra ti. Antes de que tú pronuncies una palabra, Dios ya te va a estar abrazando, diciendo: este es mi hijo amado, y lo que es con él es conmigo. Así que te quiero decir, iglesia, que si por un camino vienen, por 7 tendrán que huir, porque Cristo Jesús ganó la carrera. Cristo Jesús derrotó el infierno, derrotó la muerte y nos dio vida y una victoria asegurada. Y sabes, Dios no vino caminando, no fue esperando que llegaras completamente, fue corriendo antes de que terminaras tu discurso. Y fue Cristo quien corrió esa carrera para evitar que el infierno te acusara. Porque la Biblia nos narra que el enemigo, que Satanás, es el acusador. Pero ¿sabes qué es la buena noticia? Que la Biblia también dice que abogado tenemos para con el Padre, y se llama Cristo Jesús. Así que lo que te quieran acusar no tiene validez, porque Cristo Jesús es nuestro abogado y nos justifica, nos santifica, nos restaura y nos perdona. ¡Rápido! Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Y es que en el hebreo, cada elemento para los judíos es una declaración de identidad restaurada.
La túnica. En el mundo hebreo la ropa definía tu posición social. La mejor túnica era la del hijo, no la del siervo. Es decir, cuando llega el hijo y el padre lo ve y no permite que rompan las vasijas sobre él, sino que el padre lo ve y dice: rápido, traigan la mejor túnica. Estaba devolviéndole su identidad. Pero vemos que no solamente le devuelve su identidad, porque el anillo era un sello de autoridad familiar, usado para firmar documentos y transacciones oficiales. El padre no solo perdonó al hijo, le devolvió su autoridad dentro de la casa. Las sandalias. Los siervos no usaban sandalias, solo los hijos libres. El padre con ese gesto estaba diciendo públicamente: este no es un siervo, este es mi hijo y me pertenece. Y el padre no restauró al hijo a medias, lo restauró completamente a su identidad original. Y quiero invitarte a que puedas colocarte ahí sobre tus pies si te sientes cómodo. Y sabes, esta historia representa nuestro eslogan. Y aquí te lo quiero decir con ganas y con mucho amor: bienvenido a casa, el lugar que Dios ya tenía preparado para ti desde mucho tiempo atrás. ¿Sabes? En la familia más grande del mundo, la iglesia, hay un lugar para ti. Y como iglesia, no nos importa cómo llegaste, porque el pecado y la ley dijeron hasta aquí, pero Jesús y la gracia y la restauración dijeron: desde aquí empieza una nueva historia para tu vida, cambio de planes en tu vida. La casa de Dios no tiene lista de espera, no tiene requisitos de entrada, no tiene historial que revisar. Te lo voy a volver a repetir. La casa de Dios, tu iglesia en la cual estás, no tiene lista de espera, no tiene requisitos de entrada, no tiene historial que revisar. La iglesia tiene una puerta abierta, un padre que corre y una fiesta que ya comenzó. Y con esto te quiero decir: eres bienvenido a casa, el lugar donde Dios había preparado para recibirte, para amarte y para adorar en su nombre todos juntos. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Y quizás en algún momento de esta historia te sentiste identificado. Pensaste y planeaste cosas a comienzo de año, pero a hoy, 7 de junio, nada ha ocurrido. Déjame decirte algo que puedas declarar siempre en tu vida: que sin Dios no puedo, pero sin Dios tampoco quiero. Así que ese papá que te vio llegar, cambiar tu historia, romper con ataduras, cambiar las reglas del juego, hoy te dice: eres bienvenido a casa, eres amado, eres restaurado, eres perdonado, eres ahora amigo de Dios. Y si te sientes cómodo, vamos juntos a declarar lo que dice esta canción. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama. Vamos, hoy hijos están regresando a casa. Hoy hijos están volviendo a los brazos del Padre. Dios está restaurando personas que creían que ese era su final, pero no sabían que era apenas el comienzo de lo que Dios iba a hacer en sus vidas y a través de sus vidas. Hoy el Espíritu Santo, el Consolador, te abraza y te dice: llegaste al mejor lugar. Gracias por quedarte hasta el final. Estoy convencido que este mensaje fue de edificación para tu vida. Queremos agradecerte por tu generosidad, por ser parte de todo lo que estamos edificando y construyendo juntos como iglesia. Nos vemos en una próxima oportunidad.